Mapuche Kimun Radio, sabiduría de la gente de la tierra. Nehuengen Nizungun, Pumapuche Zomó, Gualmapumeu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Mari Compuche, Kumeta, Muncupan, Tain, Amul Zunguwe, Mapuche Kimun Radio, Incheta Maracolina Opiñén, Chaupain, Feita, Tain, Lamien, mi Pulamien, Mari, Ailin Pirengüen, Aiwen Chumleimi. Mari Lamien, acá estamos con todas las ganas de conversar, de hacernos chamcahuén. Ya empezamos, de hecho. Y bueno, contenta, creo que este es un mes que va a toda velocidad. Ay, no sé si les pasa a todos y a todas, pero bueno, estos son tiempos también, como mapuche estamos adaptados a los tiempos wincas, no son nuestros ciclos naturales, así que también estamos sumergidos en este tiempo que nos lleva a toda velocidad, pero bueno, vamos haciendo lo mejor posible, poniéndolo todo el Nehuen, el Yafuluen que decíamos, y tratando de acercarles información del pueblo originario mapuche. Fele y Lamien, saludamos a nuestra Lamien Estefanía Rivera Nahuelán, Mari Lamien Chumleimi. Mari Pulamien, acá estamos cada vez más contentas de frecuentar más seguido Mapuche Kimun Radio, así que sumamente feliz de saludarlas a ustedes y a la audiencia que nos escucha y que debate con nosotros, así que muy feliz de estar hoy acá. Fele, le mandamos saludos a Ucancito Bebé, hoy no está aquí, está seguramente escuchando y sintonizando, ¿por qué no? 104.9 FM, nos escuchan allí a través de la red provincial de radios, también nos ven a través de www.rtnweb.gov.ar, hasta las 10 de la mañana les vamos a estar acompañando con mucha información, con conversación, con reflexiones, pero antes saludamos a nuestro equipo, está a cargo de la operación técnica Mauricio Burgos, gracias Mauri por ser nuestro operador en este día, saludos para todos nuestros compañeros y compañeras allí en el control de televisión. Estaba Orlando Enriquete, Eli Martín y también, por supuesto, Cristian Ramírez, como siempre, en toda la realización audiovisual de este programa. Bueno, decíamos, octubre es un mes en el que habitualmente pasan muchas cosas en relación a lo que tiene que ver con la Wenufoy. Esa era la conversación que estábamos teniendo previo al inicio del programa, porque en el día de hoy hay muchas instituciones que también se abren a la posibilidad de presentar la Wenufoy. Aquí en Neuquén Capital hay el CEPEM 27, por ejemplo, que también en el día de hoy se abre a esta posibilidad de que los jóvenes que asisten y que son estudiantes de la institución puedan valorar, puedan representar al pueblo mapuche con su identidad en la institución. Así que era un poco lo que estábamos conversando. Esto ha ocurrido mucho, pero hay un trasfondo, decimos, de todo esto, ¿no? Fele y Lamien, y nos ha tocado acompañar esos procesos, entonces por ahí nos sentimos con esas ganas de poder contar, ¿no? Y hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando suceden estos procesos. En las instituciones educativas principalmente, comienza un debate, ¿no? sobre qué es lo que se entiende sobre interculturalidad, en primer lugar, ¿no? Y bueno, implica todo un proceso ahí de no solamente de sumergirse en las cuestiones más teóricas, sino empezar a pensar en cómo hacer construcciones o pensar en las relaciones interculturales en el ámbito educativo. Pero también pensábamos y compartíamos recién, es qué les pasa a los principales protagonistas, ¿no? A los que sostienen esos espacios, y si no hubieran niños, niñas, adolescentes, esos espacios no tendrían vida, digamos. Son ellos en los quienes tendríamos que también empezar a poner el foco y la mirada, ¿no? ¿Qué les sucede a esas personas que forman parte de esas instituciones con estos procesos, ¿no? Que son procesos también bastante fuertes, ¿no? En un contexto donde se ha impulsado el odio, el racismo, la discriminación, digamos. ¿Qué le pasa a la identidad? ¿Qué le pasa a esos niños, a esas niñas? Esa era como un poco lo que nos hizo reflexionar. ¿Y qué nos pasa a nosotras? Porque nosotros también fuimos parte de esos momentos. Nuestras trayectorias escolares institucionalizadas están atravesadas por todo eso. Fele también. La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, cuando le hace el prólogo a un libro que estuvimos presentando acá del doctor Enrique Macés, que habla sobre las infancias rurales en la Patagonia, dice algo muy interesante, que el mundo de la niñez siempre es un mundo contado desde la visión adulta.
no son sus voces las que escuchamos cuando hablamos de infancia, sino que es la mirada adulta que existe sobre ellos. Así que comparto esa reflexión y muy interesante lo que decía la Lamien Ailín, porque nosotros vemos lo potente que es que un adolescente, que un niño, una niña presente la bandera, pero no sabemos qué es lo que está sintiendo o cómo se está sosteniendo emocionalmente entre sus compañeros, con su familia. Hay todo un trabajo que se debe hacer para fortalecerse, porque no está exento del racismo, sobre todo en la escuela, sobre todo espacios de mucha, de la formación de la identidad, pero ahí empieza también, bueno, a delimitar entre el racismo, entre la burla, entre los que acompañan y entre los que no. Así que estaría bueno que de repente venga un niño a contarnos. Un niño cercano a nosotros a contarnos qué sienten, porque es verdad que es una voz que capaz que estaría bueno escucharla y tener esa mirada de ese protagonista. Yo creo que cuando uno piensa en su identidad, y también es un desafío de la audiencia que está escuchándole, les proponemos este desafío, ¿no? Que pensemos cómo fue nuestro proceso de construcción de identidad y mirar nuestra niñez. Hablábamos hace un rato que también los adultos nos olvidamos que tenemos un proceso de construcción de nuestra identidad que está muy marcada por qué nos pasó en nuestra infancia. Y bueno, eso hay que estar muy atentos, porque tenemos nosotros ahora poniéndonos, ¿no? En esta... Desde este lugar claro. de adultas y de adultos, cómo estamos mirando esa niñez hoy, ¿no? Y fundamental estos procesos de acompañamiento comunitarios. Nosotros como comunidad mapuche Polpuy realmente tengo que rescatarlo, acompañado muchos procesos de niños, niñas, adolescentes y también adultos, docentes comprometidos que también viven estos procesos, también en sus propias instituciones, que son... Bueno, si siempre en comunidad es mucho mejor, ¿no? Claro. Como poder conversar sobre esto en primer lugar y después algo que para nosotros es fundamental es preguntarle a los niños y a las niñas, a los jóvenes, qué les está pasando con esta situación, porque nosotros, la sociedad, ponemos, digamos, un montón de desafíos y un montón de presiones sociales, igual a esos procesos de construcción de la identidad. Así que eso, y nos recordamos de algunas cosas también simpáticas nuestras, simpáticas digo yo ahora, mirándolo a la distancia, mirándolo ¿no? desde lejos y no tan lejos, porque la memoria emotiva es muy importante, los recuerdos son muy importantes cuando uno piensa en su identidad. Y yo me recordaba que cuando era niña iba a la escuela, a la primaria, iba con mis trenzas largas, negras, como siempre tuve el pelo así bien marcado, fuerte, y mis trenzas me las desanudaba, me las desarmaba mientras iba a la escuela. Y al regreso, para que mi mamá no se enojara, me las volvía a armar. Pero eso también como que lo recuerdo como, bueno, ese fue mi proceso, ¿no? Claro. Y eso también logró la institución en ese momento de mi vida. Y ahora lo miro desde otro lugar y digo, bueno, no, ojalá que nadie tenga que pasar eso, porque Exacto. Es una manera de ocultar también lo que uno es, ¿no? Y no está bueno. Hoy hablábamos con compañeros, compañeras también, que qué importante que es poder conversar, no quedarnos encerrados en una mirada y poder ampliar la mirada justamente en esta situación, ¿no? Bueno, nosotros hoy estamos viendo, nosotras vemos y estamos preocupadas por la situación, el contexto político general, de criminalización, bueno, de represión, pero a la vez valorar y reivindicar que estamos vivos, que estamos proyectándonos y que nuestras niñeces hoy tengan esta oportunidad y que son muchos los casos donde los niños y las niñas desean, quieren presentar la Buenufoye, se identifican, se sienten orgullosos y orgullosas de su origen y que las escuelas tengan esta apertura, como el caso de lo que estaba comentando recién, ¿no? El CPEM 27 de aquí, nomás cerquita de RTN, donde asiste mi hijo Antú, que le dio la oportunidad también lo invitó a presentar la Buenufoye con todas estas dificultades que estamos hablando, ¿no? Como un adolescente se posiciona, va a la institución a mostrar quién es, cuál es su origen, que es un proceso muy fuerte, por supuesto, pero qué importante que las escuelas, las instituciones, ya sean primarias o secundarias, den esta oportunidad y se repliquen estos casos. Y en este sentido, si les parece, seguimos conversando, pero va a seguir nuestra palabra, pero justamente tenemos la palabra de Virginia Colipam, que es educadora, Quimeltufé, del Love Curruinca de San Martín de los Andes, que nos va a contar justamente de cómo se llevó adelante allí en la institución, en el CPEM número 13 de San Martín de los Andes, la presentación de la Buenufoye, pero además como institución la intención de declararse un establecimiento intercultural. La escuchamos. Mai Compuché, Inche Virginia Colipam Piñé, Danilo Curruinca, del paraje Paila Menuco.
Bueno, mi nombre es Virginia Colipán, soy profesora de nivel primario y ya culminando el profesorado en biología. Además soy tallerista mapuche. Bueno, les mando este audio para contarles a la audiencia de que el día 14 de octubre, el día viernes, en la escuela media CEPEN número 13 de la localidad de acá de San Martín de los Andes, se realizó un acto para la presentación de la Buenofoye. Estamos muy contentos porque se vino trabajando con este documento donde se puso en evidencia la identidad de que allí concurren muchos jóvenes, adolescentes de las distintas comunidades mapuches, tanto de Cayún, Curruinca, Vera, Usconehuen. Así que una de las cosas que se vino haciendo fue trabajar sobre este documento donde quedó plasmado que el CEPEN número 13 decide declararse establecimiento intercultural y a partir de ahora, bueno, también se están dando distintos espacios donde estamos invitados también para la jornada con el equipo donde estamos participando, que es el equipo de educación intercultural de la Zonal Huiliche. Y bueno, siguiendo con esta línea, digamos, de trabajo que venimos haciendo hace bastante, entendemos que la única forma es a través de la interculturalidad, de reafirmar y visibilizar la vigencia del pueblo mapuche, también facilitar y fortalecer los derechos de identidad de los estudiantes y próximamente estamos también trabajando para promover el abordaje curricular de la interculturalidad crítica y situada. Así que, bueno, este día fue muy lindo, también a pesar de todo lo que está aconteciendo a nivel político, ¿no? Y a nivel país, con todo lo que viene ocurriendo. Creo que estos son momentos que hay que poderlo llevar adelante. Y en este día estuvieron presentes tanto los loncos de la comunidad, tanto el lonco político Héctor Uribe como el lonco filosófico Carlos Curruinca. Así que bueno, les mandamos un gran saludo desde acá y esperemos que se sigan sumando las distintas escuelas medias. Peucayal. Mapuche Kimun Radio, sabiduría de la gente de la tierra. Seguimos en Mapuche Kimun Radio conversando, debatiendo, reflexionando. Y se viene el momento de tu columna, Lamien. Tu culpa es un wine. Hacemos memorias juntas. Hacemos memorias juntas. Tiene que ver con todo lo que estamos hablando, tiene que ver con lo que le sucede a adolescentes, pero también yo siempre hago como lo que significa el Tuculpazungún, que es, de acuerdo a lo que está sucediendo, bueno, buscar más información, buscar en el pasado y volver a traer al presente y conversar. Y se ha dicho de todo del pueblo mapuche, digamos la verdad, en estas últimas semanas. Y hubo una frase que me gustó para empezar mi columna, y ya empiezo. De Dolina, no importa quién la dijo, la pudo haber dicho cualquiera. Dice, para un analfabeto, todos los libros son iguales. Y me puse a pensar que en este sentido, a veces también hay un analfabetismo en cuanto a la cuestión mapuche, donde pareciera que, bueno, da lo mismo lo que se diga porque son todos iguales. Y eso es lo que ha sucedido. Y eso es lo que también nos contó el investigador amigo acá, Roberto Samar, cuando empieza a investigar cómo abordan los medios de comunicación la temática mapuche. Y bueno, entonces lo que siempre sale a la luz, lo primero que sale a la luz del pueblo mapuche siempre es cuando sucede algún hecho de violencia muy específica en un lugar y después los estereotipos, sin ni hablar de lo que lo siguen, lo que conocemos como fake news, ¿no? Y hasta ahí. Y hablar en esos términos o hablar solamente cuando pasa algo muy puntual es un poco simplista, me parece. Y sigue siendo analfabetismo reproducir eso. ¿Pero qué más es el pueblo mapuche? Entonces yo quiero proponer un par de cositas para tener en cuenta, pero para toda la gente, incluso para nuestros amigos que a veces necesitan más herramientas para abordar en conceptos. Incluso para la gente mapuche. Incluso para la gente mapuche. Incluso para nosotros. Para toda la gente, para toda la compuche. Entonces, yo digo, hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Una primera cuestión es que hablamos del pueblo mapuche y diversas organizaciones que componen el pueblo mapuche.
a pesar de que se considera parte de un mismo pueblo, tenemos un montón de organizaciones con características específicas en diferentes provincias, en 2 países, en otros lugares, que vienen de algunos de los 80, algunos de los 90, algunos del 2000, otras son más nuevas. Hay organizaciones en las universidades, en un montón de lugares, y todas las organizaciones tienen un proyecto político definido que se asemeja a otras y se diferencia también. Entonces, una primera cuestión es dar cuenta de eso para hablar del pueblo mapuche. La diversidad. La diversidad de organizaciones en todo el territorio que sería el Gualmapu y excede también al territorio, ¿sí? Hay otras organizaciones en muchos lugares. Otra segunda cuestión es que una organización no es lo mismo que una comunidad o un LOF. Vieron que a veces dicen, la comunidad mapuche va a presentar la bandera, o confunden comunidad y pueblo. Nos pasa a nosotros también, o sea, cada uno puede hacer media culpa de lo que nos pasa. Entonces, una organización puede ser una organización política, una organización sindical mapuche o una organización estudiantil mapuche, no necesariamente es un LOF, que un LOF o una comunidad es ya algo más familiar. ¿Cómo definirían LOF, Pulamien? A ver, Ailín. Sí, igual hay que ver el contexto. Me parece re interesante lo que propones y es un esfuerzo. Primero pensar en estas cuestiones más territorializadamente, o sea, y después pensarla en el contexto. Creo que también los procesos, digamos, no pensar en las culturas o a los pueblos originarios como algo estático en el tiempo, ¿no? Los mapuches ya empezamos ya en el pasado. Y pensarlas en el presente, pero pensarlas como en este término que vos planteas, que es hacer tu culpa Sungun, que es hacer una memoria más viva, más de ese proceso, teniendo esa variable. Y el LOF, en ese sentido, si bien es comunidad, entiendo yo, también construyámoslo entre todas, che. Sí, ¿qué tanto? Porque está asociado así, como las traducciones son un tema también en Mapuzungún, pero es comunidad, pero tenemos que pensar en esa comunidad como un todo. Nosotros no podemos pensarnos como disociado del territorio. Entonces la comunidad asociada a un territorio, a una historia, a una vida, a unos ciertos específicos, digamos, procesos de constitución, de reafirmación identitaria, con su propia proceso, digamos. Me parece importante desde ese lugar. Y es indiscutido que es un derecho que tenemos nosotros, eso sí, es una forma organizativa ancestral que nosotros tenemos, eso sí me parece re importante, y es un derecho que tenemos de poder organizarnos como LOF, digamos, como comunidad. Feliz. Bien. Puntualizamos en la categoría de LOF con ya lo que nos dijo la Lamien Ailín, porque también hay mapuches que no viven en LOF y no es que no sean mapuches. Claro. Muchas mapuches viven en la ciudad, digamos. Mucho mapuche suelto. Algunos se denominan guarriache, champurria, porque no tienen LOF. Entonces pueden tener o no. Por ejemplo, ahí hay una diferencia, porque algunos mapuches dicen que está bueno decirse mapuche guarriache, dijiste, o sea... Sí. Cheman guarriache, para la gente que no sabe qué quiere decir. Gente de la ciudad, literalmente se dice gente de la ciudad. Pero no sé, o sea, hay una discusión ahí, ¿no? Porque justamente en estas diferentes miradas sobre esta cuestión de autoidentificación, de autorreferencia, digamos, comunitaria... por ejemplo, nosotros nos decimos que somos un LOF, estamos en medio de la ciudad, no vamos a hablar del resto si podemos hablar nosotras, estamos en el medio de la ciudad y nuestro LOF es el LOF Polpulli y nos denominamos una comunidad mapuche, no decimos o comunidad urbana, por ejemplo. Hemos también trabajado internamente ese proceso porque también tiene que ver con un proceso, por eso digo fuertemente hay que mirar esos procesos, que son procesos históricos también porque tienen que ver con la descolonización, digamos. Nosotros nos reafirmamos nuestra condición de comunidad. Sí. Y hay en algunas otras partes sí que en otras comunidades que sí dicen comunidad mapuche urbana, por ejemplo. Que destacan el estar en la urbanidad. Claro, como la urbanidad como una determinante quizás. Sí, en esta cuestión de la construcción de sí mismo, de lo que como uno pretende, digamos, visibilizar también, ¿no? Que hay una cuestión ahí de la que veníamos hablando, de la identidad, de cómo uno también se reivindica frente a un escenario que es más amplio, que es la sociedad toda, ¿no? Nosotros nos reivindicamos desde nuestro propio Mapuzungún, el LOF, como mapuches del LOF Polpulli, nada más.
Bien. También Bueno, hay un debate interno, pero es justamente que muestra esto que vos estás La planteando. diversidad. Y esto que decíamos también, se es mapuche en la urbanidad, se es mapuche en el campo, después como quieras mostrarte es otra cosa, Tal cual. pero no dejas de ser mapuche en ninguno de los espacios. Sí, pero lo que nos ha pasado es que tenemos que defender nuestra condición de mapuche, porque bueno, vos viviendo en la ciudad tenés que más dar cuenta, ¿no? De que bueno, ¿qué te hace mapuche, no? Es como Tal que cual. tenés que, ¿qué te diferencia? Y generalmente hay una, por lo menos es lo que hemos analizado, ¿no? Que hay una idea de que los mapuches verdaderos están en el campo, eso sí es muy fuerte, entonces como también hemos dado todo ese proceso, digamos, más de debate interno. Y eso tiene que ver justamente con cómo se construyen eso. Hay un proceso más interno de autoidentificación, de autorreferencia, autofortalecimiento, pero también una presión social externa, ¿no? Yo creo que está siempre latente esas dos cuestiones. Sí, Exacto. tal cual. Bueno, esa sería otra característica para la gente que está tomando nota y aprendiendo. Y después cuando nos quieren diferenciar de los tehuelche, digamos. Están los mapuche y los tehuelche. Y ahí después profundizamos, ¿sí? En este programa o en el siguiente, en Chubut y en gran parte de Río Negro son comunidades juntas, digamos. Las comunidades son comunidad mapuche, tehuelche Feliz. y el nombre. Entonces, tampoco es que estamos separados. Que somos Enemigos, sí, hay símbolos que dan esa identificación de la unificación que tuvieron sobre todo en esa zona donde se compartió el territorio y se sigue compartiendo entre comunidades que denominamos tehuelche y mapuche. Eso también. Y después otra característica para complejizar aún más qué es el pueblo mapuche es quienes se reivindican mestizo. Y como Ajá. que yo también me siento chileno y argentino y a la vez entonces soy mestizo, porque soy mapuche, chileno o argentino. Muchos poetas, recuerdo a Licura Chihuailaf, que él siempre habla de su calidad de chileno y de mapuche. Y ahí les recomiendo una serie del canal Encuentro que se llama Identidad Marrón, que son un colectivo antirracista integrado en su mayoría por personas indígenas, racializadas, que reivindican esta calidad de mestizo. Algunos son mapuches, ¿sí? Ahí tenemos otra característica para seguir complejizando. Entonces, yo traía todos estos punteos porque dicen, bueno, los mapuches tienen que hacer tal cosa, tienen que hacer esto, deben hacer esto ante la problemática de lo que está sucediendo en el sur, así lo tiran al aire. Entonces es más complejo, o de decir tienen que hacer, ¿quién tiene que hacer? Si somos una gran diversidad de organizaciones, de forma de actuar. Lo que sí no podemos dejar de decir que existe violencia, existe, pero nosotros caracterizamos la violencia de cómo se impuso el Estado argentino y chileno con violencia, ¿sí? Y si queremos, yo digo, y ahí me pongo firme, si queremos hacer un listado, un barómetro de quién es el violento, nosotros tenemos una larga lista de situaciones de violencia, incluso la marcha que lideró hace poco la derecha, encabezada por Bullrich, era bastante violenta al reclamar que vuelva Roca y todo lo que significó para nosotros, ¿sí? Entonces, lo que yo traigo es decir, bueno, vamos más allá de esto, ¿sí? Busquemos puntos de encuentro, somos una gran diversidad de organizaciones de pueblo que tenemos que dialogar, ¿sí? Entonces, por eso se me vino a la mente y por eso las imágenes que están pasando ahí en televisión, la plurinacionalidad como una de las vías de diálogo que tenemos en esta relación pueblo mapuche y estados, ¿Qué implica, no? Porque exactamente les iba a preguntar. ¿Qué implica la plurinacionalidad? Bueno, en realidad se ha visto que los estados-nación han reformulado el concepto de nación, ¿sí? Que no solamente implique una sola forma de entenderse, homogéneo, sino que al interior de ese estado hay naciones. ¿Sí? Y no hay ningún problema con eso, donde pueden coexistir. de hecho, perdón, en la actualidad hay 40 naciones originarias que habitan el territorio hoy conocido como Argentina, que son pueblos-nación preexistentes. Y después está bueno por ahí poder contar qué significa un pueblo-nación, ¿no? Sí. Porque también muchos de los prejuicios que hay es que los mapuches quieren armar una nación aparte. ¿No? Ahí voy a eso. Bueno, la plurinacionalidad existe, digamos, en las constituciones. Hay constituciones plurinacionales. Después, si existe o no, vamos al trasfondo, podemos debatir hasta mañana. Pero está declarada en algunos estados, como el estado de Bolivia, y no pasa nada. No tengan miedo, la gente que le da miedo a la plurinacionalidad. Vemos a los bolivianos siendo plurinacionales y está todo bien, digamos. Lo que sí en Chile hubo miedo, y sabemos que el plebiscito que iba a declarar la plurinacionalidad y una constitución plurinacional fue rechazado. Y ahí me voy a detener unos minutos más.
Hay una columna muy buena de un periodista que se llamó Mapuches Millonarios. La vi, es muy buena. Te la recomiendo, búsquenla por YouTube. Daniel Matamala se llama el periodista, la sacó en julio de este año y él, bueno, le pone el nombre a esta columna de esta manera porque en relación a los dichos de un senador, ¿sí? Con este miedo a la plurinacionalidad que dice lo siguiente: los convencionales transformaron a los pueblos originarios en ciudadanos de primera clase y los chilenos que no son de pueblos originarios son de segunda clase. Avanzo rápido con esto. El periodista dice: bueno, es debatible si el proyecto de la nueva Constitución acierta o no a establecer la plurinacionalidad en Chile en ese momento. Ahora, es absurdo pensar que en Chile existe igualdad solo por el hecho de que la Constitución así lo diga, y que esa idílica igualdad se rompería si los pueblos originarios tuvieran un poco más de derechos, si se aprobaran algunas medidas para reparar la discriminación que han sufrido por siglos. Continúa el periodista escribiendo, dice: hay una diferencia entre una igualdad formal, declarada en un papel, y una igualdad sustantiva. Hoy, claro, la Constitución asegura, la Constitución en Chile, que en el país no hay personas ni grupos privilegiados. Y él reflexiona: pero todos sabemos que hay desigualdad y privilegiados en todos los ámbitos de la vida. Cita varios ejemplos para describir la situación de los mapuches, por ejemplo, que no tienen acceso a la salud, a la educación, que viven en los barrios periféricos, que no tienen acceso a servicios básicos. Y después cita también los apellidos más influyentes de Chile, más ricos, y la influencia que han tenido por años y años en el Congreso Nacional de ese país. Entonces, dice: ¿qué tan iguales son los pueblos originarios? No en papeles, sino en la realidad. Quienes lo afirman estarían dispuestos entonces a intercambiar su posición social con la de los supuestos privilegiados con una nueva Constitución, ¿no? Entonces el senador que menciona a este periodista dice: este senador tiene una larga carrera política, no solo él, sino toda su familia, vinculado a la política chilena. ¿Puede sostener entonces que si se declarara la plurinacionalidad, su familia pasaría a ser de segunda clase? Y ahí yo concuerdo con la reflexión final que hace Daniel Matamala. Dice: este es un truco conocido en todo el mundo. Los políticos populistas, en este caso, para llamar la atención, esconden sus propios privilegios en el miedo que tiene la población a una amenaza, el buscar, ¿no?, un enemigo, una amenaza, que siempre es el otro. Puede ser el más pobre, el discriminado, en este caso es la población indígena. Yo me quedo con estas palabras y también con el hecho de alfabetizarnos en los mapuches, ¿sí? Profundizar en lo que significa cada cosa y no sacar al pueblo mapuche en los medios solamente cuando suceden estos hechos de violencia de una o del otro sector. Cuando se logra abordar, y termino, en profundidad un pueblo, se comprenden mejor los procesos y se logra salir de estas miradas simplistas, incluso catastróficas, porque a algunas personas le dan miedo a la plurinacionalidad. Eso me da risa. Y me quedo con una cita de Pedro Cayuqueo, que la dijo por el 2014. Dice: el tema mapuche está instalado en la agenda, pero tiene que salir de la agenda policial para pasar a las agendas y a las páginas editoriales de los medios de comunicación. Buenísima. Tal cual, de hecho, Roberto Samar no quería dejar de replicar sus reflexiones. En los medios masivos de comunicación, el tiempo que se le dedica a las noticias de los pueblos originarios es el 0,03%, o sea, nada. Y como bien decís, solamente salen en los hechos policiales. Así que agradecemos y estamos felices de estar en este espacio que es Mapuche Kimun Radio, que estamos en la televisión y la radio pública haciendo comunicación con identidad desde nuestra propia mirada, y eso creo que es importante porque estamos reflejando quiénes somos a lo largo y a lo ancho de toda esta provincia y del Gualmapu, ¿no? Por eso se comunican desde Chiuquilihuín, Mari, qué lindo verlas y escucharlas, Pulamien. Re lindo el tema que están tratando. Yo que estuve en los dos estados desde La Guaría y ahora en la Love Chiuquilihuín, nos dice Chana Payalafken, así que Lemoria la mía en Lemoria, y qué lindo que estén ahí sintonizando Mapuche Kimun Radio. Me hace acordar un tema musical que dice: en el campo y en la ciudad somos mapuche igual, de Puelcona, y esa cuestión también de la preexistencia, ¿no? Somos pueblos preexistentes a los dos lados de lo que es la cordillera. La cordillera para nosotros es
bueno, hablando de la gente de la cordillera, ¿no? Es algo que nos mantiene unidos, que la cordillera no es una frontera para nosotros, ni familiar, ni comunitaria, ni organizativamente, digamos. Creo que hay también puntos en común. Hay que también fijarse en esos puntos en común. Y otros puntos en común también en la cuestión que vos contabas es las desigualdades, ¿no? Tenemos ahí un punto en común con muchas de la sociedad que nos está escuchando igual, que es en pensarnos en esas desigualdades que nos atraviesan, ¿no? Es un gran desafío y bueno, vamos a seguir conversando. Yo creo que es muy profundo, tan profundo que a veces nos vamos, yo siento que de repente nos ponemos muy analíticas, pero es importante en este tiempo como eso, analizarlo desde la complejidad, lo que nos está pasando como sociedad. Y pensar en esa complejidad también que nos une, que nos acerca, porque si no también nos quedamos en esa diferenciación. Claro, en las zonas más cómodas son las de la conflictividad, donde voy a decir, bueno, hay un distanciamiento tan grande que no nos permite ver cosas en comunes, y la zona también de la pura queja, ¿no? Y la parte propositiva, que es un poco el hincapié en Mapuche Kimun Radio, es la parte propositiva, y si te parece podemos ir a eso, ¿no? Porque hay varias propuestas que tenemos más que nada del ámbito educativo, Mara, ¿no? Feleila, bien, pero ¿qué les parece si antes reactivamos este mate que está lavadazo y nos vamos a escuchar a Carmen Lienqueo? Vamos a toda velocidad, decía hoy. Nos vamos a escuchar a Carmen Lienqueo con Tinku. Ahí venimos. La madrugada, otra noche sin dormir, voy marcando las hojitas, esas que me regaló, que sin bendición ninguna el destino nos cuidó. Estos pensamientos del corazón me ayudan a sentir un poco mejor. Sombra más oscura, alguna vez también brilló el sol. Hoy en medio de los Andes, que siente la luna está. Cargo todo mi tesoro, hoy no necesito más. Atravieso la frontera de todo lo que ya fui, soberana de mi tierra, hasta el norte de partir. Estos pensamientos del corazón me ayudan a sentir un poco mejor. Porque hasta en la sombra más oscura, alguna vez también brilló el sol. Voy a tomar ese camino norte en dirección hacia lo profundo. Esta es la libertad que quiero inventar para poder vivir en el mundo. Voy con la mente en estado carretera, yo ya cogí mi rumbo. Mañana cuando
Estás escuchando Mapuche Kimun Radio. Bueno, seguimos en Mapuche Kimun Radio, ya rearmamos el mate, ensillamos el mate, no sé cómo se dice, no sé de dónde salió eso también. No, ni idea. Entre los mensajes que nos llegan, Lafker nos dice, acomodate el flequillo y atiendan el teléfono. Sonaba el teléfono de aquí de RTN y bueno, no sabemos quién nos llamaba, sigan llamando y los atenderemos. Estábamos muy entusiasmadas conversando. Agradezco la red de imágenes que pasó nuestro querido Cristian, y porque son las imágenes de lo que fue octubre, hace 2 años en Chile, cuando salieron todas las banderas mapuches, las buenfolles, a flamear como descontento, como un símbolo como también de símbolo resistencia, ¿no? 2 años ya de ese octubre. Octubre significa muchas cosas, entre ellos mucha resistencia, así que también hacemos memoria de lo que fue 2020, lo que se conoce como el estallido social en Chile. Fue un 18 de octubre, así que lo recordamos bueno con esas recordar. imágenes de las banderas del pueblo mapuche y bueno, y lo que se intentó avanzar hacia la plurinacionalidad que ahí quedó frenada. Amulepe, que sigamos en esa sintonía. Bueno, nos vamos a ir a hablar de educación, pero para eso, como siempre, nos trasladamos, viajamos mentalmente hasta el territorio pehuenche, porque allí está nuestra Lamien Chalcán Nahuel Ayinco con su columna Mapuzungule Cayayin. La escuchamos. Mari compu somo, compu papai, compu pillancuché, compuché, fachantumaya, yuculen tañipiuque, inche cumelcalen, feulal, cutuñetu fachi cumedungu, ta Silvio Winderbaum. Buen día, ¿cómo están? Desde esta columna del día de hoy les voy a compartir las palabras del profesor Silvio Winderbaum, quien nos va a contar sobre una actividad que se realizó la semana pasada en la Zonal Picunche. Fue una invitación que nuestro Lamien recibió desde las autoridades, desde los 7 LOF de la Zonal Picunche y miembros, equipo directivo y docente del CEPEN 30 de allí del Huecú, para poder hacer la presentación de su libro titulado El pueblo mapuche, una nación. Bueno, él nos cuenta, también ampliando un poco la información que nos transmitía hace unas semanas atrás la Quimaltufe Uberlina Guayquillán. Esta actividad de la semana pasada se realizó en el marco de una jornada que hicieron por un nuevo aniversario de nuestra Huenufoye, de nuestra bandera mapuche, en la que también las distintas autoridades se reunieron a poder seguir debatiendo el decreto número 1413 del año 1995, que reglamenta la designación de Quimaltufe en las escuelas primarias rurales insertas en comunidades. Como les había comentado la ñaña Uberlina, este es un decreto que necesita actualizarse, que necesita ampliarse a los distintos niveles del sistema educativo, ya que hay una demanda y una gran necesidad de Pulamien, de que existan más Quimaltufe en las escuelas para que pueda haber una aplicación real de la educación intercultural bilingüe, intercultural. Es parte de los planteos que han hecho los Pulamien. Bueno, Lamien Silvio nos va a contar cómo estuvo la presentación del libro en el Huecú, cómo se sintió de haber sido invitado por las autoridades, los loncos y Quimaltufe de la Zonal Picunche, y cuáles son los aportes que realiza este libro a la educación intercultural y a la interculturalidad como una construcción más amplia de las nuevas relaciones sociales, cómo viene siendo la recepción del libro por parte de las y los docentes en general. Nos va a contar también sobre, desde su experiencia como educador y escritor, qué es lo que cree que se debería hacer en la provincia de Neuquén para que se aplique realmente la educación intercultural bilingüe. Bueno, me despido con Puché dejándoles el Kumesungú del Lamien profesor Silvio Winderbaum, Cantu, Pehuayín, Peumangele, Pulamien. Otro día nos veremos, nos escucharemos, es mi deseo, hermanas, hermanos, Capeu Cayal. Mari Peñi, Mari Lamien. La verdad es que la presentación del libro se dio en el marco de un traún que la Zonal Picunche realizó ese día para debatir el proyecto de modificación del decreto que designa a los quimeltufes, es decir, a los maestros de lengua y cultura mapuche, para pedir una ampliación de la carga horaria y una ampliación de las funciones
de los Quimiltufes en el sistema educativo provincial. Participamos, estuve invitado por los loncos de las 7 comunidades de la Zonal Picunche durante la mañana. Trabajamos en la modificación del decreto y por la tarde, con la presencia de aproximadamente 70 Peñi y Lamien, hicimos la presentación del libro. La verdad que para mí fue absolutamente emocionante presentar el libro en el territorio y con los protagonistas del territorio. De verdad nunca hubiera imaginado que fuera algo tan fuerte espiritualmente. El libro intenta ser una puerta de entrada, parcial, incompleta, pero puerta de entrada al fin, a la historia, a la cosmovisión y a los reclamos actuales del pueblo mapuche en Argentina. No intenta cubrir todo, tampoco sería posible porque la diversidad del mundo mapuche es enorme. Intentamos cubrir en el libro todo lo que nos resultó posible. Hicimos entrevistas en Esquel, en Chubut, intentamos acercarnos a las distintas zonas de la provincia de Neuquén. Pero es eso, intenta aportar a la desmitificación del pueblo mapuche. Como dice siempre Jorge Nahuel, lo que no se conoce, no se reconoce. Y ese es un poco el propósito del libro, que se conozca la cosmovisión del pueblo mapuche para que al conocerla se la reconozca y se pueda establecer un diálogo con ella. Por eso el libro busca hacer esto en un lenguaje sencillo y accesible a todo público. El libro es bien aceptado en general por los docentes, pero todavía predomina en las escuelas esta mirada de los pueblos originarios como algo del pasado, no como algo del presente. Los docentes se interesan sobre todo cuando uno empieza a explicarles que el pueblo mapuche es un pueblo vivo, es un pueblo con presente, con futuro, que la cosmovisión tanto del pueblo mapuche como de todos los pueblos originarios hace aportes muy importantes para la actualidad, que no son parte del pasado, que el restablecimiento del equilibrio con la naturaleza es una necesidad actual y que el actual sistema capitalista está rompiendo ese equilibrio completamente y nos está llevando a la barbarie, cuando en realidad son ellos los que dicen ser civilizados. Por eso el libro se pregunta todo el tiempo quiénes son los civilizados y quiénes son los bárbaros. Es decir, aquel docente que empieza a comprender la importancia que tiene la cosmovisión de los pueblos originarios y del pueblo mapuche en particular, lo recibe bien. Pero esto todavía no es mayoritario en el sistema educativo, lamentablemente. Realmente creo que para que se aplique en la provincia de Neuquén la educación intercultural bilingüe, todo el sistema educativo de la provincia de Neuquén debiera ser intercultural, porque toda la provincia de Neuquén está en territorio mapuche, y así debería ser también en otros territorios de la Patagonia. Es decir, el sistema educativo en su totalidad, la educación intercultural bilingüe no debiera ser una modalidad, debiera ser el sistema completo intercultural. En ese sentido, creo que todo crecimiento que haya del tiempo y del espacio que a nivel curricular se le dedica al aprendizaje de la lengua mapuche y de la cosmovisión mapuche, aporta en este sentido. De todos modos, hay muchísimo trabajo por hacer todavía, porque hay muchísima resistencia a establecer un verdadero diálogo con otra cultura, de parte de los docentes y mucho más de parte de las autoridades. Es muy fuerte la presión de la prensa hegemónica y de las tradiciones escolares que relegaban a los pueblos originarios al lugar en el pasado. Sigue siendo muy fuerte esa presión histórica y actual en contra de darle importancia a la cosmovisión de los pueblos originarios y a establecer un diálogo intercultural con otras culturas diferentes de la hegemónica. En ese sentido, el libro es un documento, una herramienta de trabajo y una herramienta de lucha cultural, de lucha contra las mentiras que los medios difunden todo el tiempo sobre el pueblo mapuche. Seguimos en Mapuche Kimun Radio y por supuesto queremos compartir con ustedes también situaciones complejas que se están viviendo en los territorios y en este caso hemos conversado con Soledad Cayunao, que es integrante del LOF Cayunao. Allí este LOF está ubicado en la provincia de Río Negro. Siempre reivindicamos a las mujeres que ponen el cuerpo en la defensa territorial, pero no solamente para el pueblo mapuche, sino en la defensa del cuidado de la vida, del equilibrio de los espacios. Les propongo que le escuchen a Soledad Cayunao para que entiendan cuál es la necesidad de defender el territorio. Mai Pulamien, Compuché, Incheta, Soledad Cayunao, para contarle un poco la situación que estamos viviendo en el territorio, la situación que está llevando la LOF. Hace 1 año y 6 meses aproximadamente hicimos una reivindicación territorial
en un lugar donde siempre han estado nuestros ancestros. Justamente el lugar que reivindicamos se encuentra un chenque. Ahí están los restos de mi bisabuelo, de mis abuelos, de mi abuela. Así que nosotros reivindicamos ese lugar que estaba en manos de una empresa, de una cooperativa, de la localidad del Bolsón, Copetel, una cooperativa de servicios de internet, de gas. Pero en esta situación había ido al lugar a hacer forestaciones de pino, así que el espacio que reivindicamos nosotros está forestado en muy malas condiciones. La forestación esa se realizó aproximadamente 27 años. Los pinos hoy en día están enormes, secaron todo, no hay pasto, hay solo pino. Mataron todas las plantas nativas del lugar, secaron muchas vertientes, hasta incluso una laguna que hay a la entrada del territorio se secó. Y bueno, yo con mi familia, con mis compañeros y mis 3 niños decidimos reivindicar ese espacio porque, bueno, nos corresponde por legitimidad. Así que desde que hacemos esa reivindicación no hemos podido descansar. Estamos cada 2 meses con prórroga de desalojo. Así que ahora estamos en una instancia que se llama criterio de oportunidades. En esta instancia ya estamos previo al juicio penal por delito de usurpación. En el territorio del que estamos hablando se encuentra ubicado en la zona de Arroyo Las Minas. Abarca 3 parajes, espacio ese Arroyo Las Minas, Arroyo La Horqueta y Alto Chubut. Está entre Ñorquinco y el Maitén y bueno, son zonas cordilleranas. Esta zona, estos últimos años, están siendo muy codiciadas. Estamos viviendo el despojo continuo de grandes empresarios. Ahora vienen por las altas cumbres, por la naciente de las aguas, naciente de los ríos, lugares de agua dulce. Así que también la LOF está haciendo resistencia contra empresarios extranjeros. De Barabuchi tenemos una causa penal donde nos denuncian por usurpación también, por destrozo, porque nosotros impedimos que sigan con un alambre que estaban realizando, donde estaban agarrando todas las cumbres, todos los sitios de veranada, donde hay fuentes de agua, donde está la naciente del río Chubut. Pedirles que sean la gente, que sea consciente de lo que está pasando, que no se dejen engañar por los medios de comunicación que a veces dicen otras cosas, que sean conscientes de la resistencia, de la lucha que está llevando la LOF, que está cuidando el agua, no solamente para el consumo nuestro, sino que el río Chubut, la naciente del río Chubut, después hace un recorrido por la provincia de Río Negro, Chubut, un gran recorrido, y que toda esa gente que se despierte, que acompañe nuestra lucha, que es por el futuro de nuestros hijos, de la humanidad, que no permitan que los territorios originarios sean explotados, que no permitan el destrozo ambiental, que tomen conciencia, que la lucha sea más colectiva, que acá no es que un grupo de mapuches se quiere quedar con un espacio territorial y que no se dejen engañar. El mapuche cuida los recursos, cuida la tierra, para todo, no solamente para el mapuche, sino que para toda la humanidad, para todo ser viviente. Que vean por qué nos quieren sacar, nos quieren desalojar. Es porque nosotros somos un estorbo en el camino, estamos justo en la entrada del camino donde entra hacia las cordilleras. Y dijimos desde un primer momento de que reivindicamos espacio que no vamos a permitir que entre ninguna empresa minera, que no entre nadie a destruir el lugar. Son muchos daños daños ecológicos que se están provocando en el espacio por haber permitido a esta gente que esté ahí, y es por eso que no queremos que sigan avanzando, porque ya vimos el resultado. Como mujer mapuche, estos últimos tiempos, estos últimos días, decir que cada día trato de buscar la calma, de pensar con claridad, como decimos los mapuches, el Ailín Kimun, Kumerra Kisuan, buscando la sabiduría ancestral, el pensamiento claro, el buen pensamiento, porque siento que lo que están haciendo con las Lamien de la Huincul son hechos aberrantes, no tienen lógica todo lo que están haciendo, el seguimiento de delito que se está cometiendo con los niños, con las mujeres que están presas, con el nacimiento de una criatura en cautiverio, con la invasión a un rehue.
O sea, es terrible todo lo que están haciendo estas personas con poder, el poder judicial. Están violando todos los derechos naturales que tenemos como pueblos originarios. O sea, están pasando sobre nosotros, nos están pisoteando. Y esta gente, o sea, la justicia, la torpeza va a caer sobre ellos de una u otra forma porque se están manejando de una forma muy, muy cruel con las lamien. Y la gente está con los ojos vendados, o sea, se queda con lo que dicen los medios y no son conscientes, no se toman unos minutos para pensar, para reflexionar cuál es el conflicto que hay de fondo, por qué quieren desalojar a las comunidades, por qué van contra las machis, por qué van contra los lugares sagrados que tenemos en el pueblo mapuche. Los años que estamos y que estén pasando estas cosas es como son muy aberrantes todo lo que están haciendo con las mujeres de los pueblos originarios. Esto es Mapuche Kimun Radio. ¿Qué pasa con este tiempo Winca que corrió a toda velocidad? Demasiado lef este tiempo. Bueno, o hablamos mucho. Hablamos mucho y la necesidad de poder, bueno, hay un esfuerzo que estamos haciendo también de darle como contenido, complejidad, no solo enriquecer este espacio con imágenes repotentes, preparados con mucha dedicación. Por Cristian. Y también darle voz a las mujeres que están planteando también justamente eso, ¿no? Lo que planteaba recién la Lamien. El cuidado, la protección y ver de los cuáles espacios. son las problemáticas de fondo, digamos, también. Como hacer un poco más análisis de la realidad, no hablar así tan sueltamente. Esta invitación que le hacemos a la sociedad a entender cuál es el detrás de escena, ¿no? ¿Cuál es el detrás de escena de todo esto que se muestra como un conflicto que en realidad tiene que ver con la necesidad de retornar a los territorios ancestrales, familiares que han sido quitados, que han sido apropiados por capitales extranjeros, donde hay intenciones de proyectos extractivistas como es la forestación de pino, con lo que la Lamien nos está contando. Se secan las vertientes, se secan las lagunas, se desequilibran los espacios, ¿no? La importancia entonces de enviarle mucho enhorabuena a la Lamien Soledad, que están enfrentando una causa judicial, quieren ser desalojados de su propio territorio, tenían una audiencia en el día de ayer y fue suspendida, pidieron una prórroga por no contar con un defensor real que esté involucrado en la defensa de sus derechos como pueblo mapuche. La fuerza de las mujeres, ¿verdad? La fuerza de las mujeres por la defensa de la vida, de todas las vidas, que son importantes y necesarias, no solamente para el pueblo mapuche, sino que para todos y todas, que bien lo sabemos porque también hay un montón de organizaciones que no son mapuches que se suman también a la defensa de los ríos, de la tierra, de los bosques. Así que eso es un aliento importante en estos tiempos. Tampoco es que estamos divididos los mapuches, siempre tenemos muchas organizaciones que acompañan, argentinas, digamos. No hay ninguna enemistad, sigo ahí sumando a la lista. Ahí vas tirando. Para aprender, para alfabetizarnos. Nehuente Leimón por la Unión Peucayal. Un saludo para todos. Peucayal con Puché, nos encontraremos después. Pienso que si retrocedería volvería a darte lo que te entregué. Creo que las puertas de la vida nos dirían que es más simple de lo que parece ser. Y es que si no dejo entrar los miedos, despierto del sueño para nunca olvidar. Dejarse en manos de nadie, nunca abandonarse. Dejar lo que ya no vale, eso que no suma el tiempo de soltarse. Que nueva mirada se quede a limpiar el aire que te hace andar. Ese caminar tranquila, bonita, que todo esto va a pasar. Que se te despeje el cielo, las nubes se van, el sol te hace brillar. Dando paso más certero, luego de tanto tropezar. Me vuelvo raíz de la tierra, hundo en la ola del mar. Me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar. Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar. Me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar.
pero nunca olvidar. Va por un camino peligroso, te llevaron vendada cargando cerrojo. Abrite los ojos, ya no hay tiempo de macárceles, amor sin miedo, ponte primero. Sostienes lo que para dar tienes, tu enorme entrega, las alas abiertas, el corazón honesto, firme, dispuesto, comparte sus mejores bailes. De mí pa' ti, amor, te paso aquí, te vi y me perdí. Ahora ya volví dejándote partir, salir. De mí pa' ti, amor, te paso aquí, te vi y me perdí. Ahora ya volví dejándote salir. Vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar. Me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar. Me vuelvo raíz de la tierra, me hundo en la ola del mar. Me entierro en la arena de las torpederas, el cerro me mira pasar. Me mira pasar.